empezamos por la mañana con esta serie de temas. Yo les dije que eran 8. Los 4 primeros van a ser introductorios y los últimos 4 vamos a caer. Entendemos bien la introducción, no vamos a poder sacarle todo el provecho que deseamos a los temas del miércoles hasta el sábado final. Así que vamos a tener unas palabras de oración formalmente para pedir la bendición de Dios. Hacemos un breve repaso de lo que comenzamos estudiando en la mañana y directamente vamos hacia el estudio de esta noche. Oramos. Padre bueno, gracias por tu palabra. Te pedimos como siempre tu bendición. Amén. Que tú nos asistas con tu Santo Espíritu, que ilumines nuestras mentes y que nos ayudes a acercarnos más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cómo se llama la semana de conferencias? Profecías de esperanza. ¿De qué vamos a hablar? De profecías y de esperanza. ¿Qué título tenía el tema que estudiamos por la mañana? Algo más que historias o más que historias. ¿Y por qué era ese título? Porque estudiamos los 6 primeros capítulos del libro de Daniel. Y los 6 primeros capítulos del libro de Daniel narran historias, pero son más que historias, son profecías. Porque los principios que se presentan en estos 6 capítulos van a ser los principios que correrán en los últimos 6 capítulos del libro de Daniel y por todo el Apocalipsis. Si no entendemos la base que Daniel puso al comenzar su libro, nunca entenderemos lo que quiso decir más adelante. Nos perderemos en detalles, sin lógica, sin mucho significado, y no veremos esto. Ahora, vamos directamente. Miren, el libro de Daniel dice lo mismo que el libro de Apocalipsis. Atienden. Este es un seminario, por ejemplo, que tenemos ahí, 9 noches de conferencias. Yo acostumbro a darlo en las iglesias donde trabajo. Después vienen varias conferencias para cada una de las secciones del libro de Apocalipsis, y me toma un semestre más o menos estudiar básicamente con la iglesia un día a la semana cuál es el contenido teológico que el libro presenta. Entonces, como no tenemos todo ese tiempo, ¿qué vamos a hacer? Pues rápido, hacemos lo siguiente. El libro de Daniel contiene 4 secciones proféticas. El libro de Apocalipsis contiene 4 secciones proféticas. El libro de Daniel dice lo mismo que el de Apocalipsis. Así que yo prefiero estudiar uno de los dos. Despejé y me quedé solamente para empezar a estudiar el libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis, así como el libro de Daniel, dice 4 veces lo mismo. Así que yo preferí solamente estudiar una de las veces lo que dice. Y lo voy a hacer del capítulo 12 en adelante. Del capítulo 12 en adelante, entonces estudiamos 4 noches seguidas, lo más importante para nosotros en este tiempo. Pero hoy vamos a estudiar un mensaje que se encuentra oculto en la estructura y conformación del libro de Apocalipsis. Y traigo unas cuantas vistas, no se detengan demasiado con los detalles. Es la idea, lo único que yo quiero que ustedes entiendan. Daniel está trabajando, así mismo como Juan, con el plan de salvación. ¿Cómo lo sabemos? Por lo siguiente. Vamos a ver la primera vista. ¿Qué dice ahí los que lo puedan leer? ¿Cuántas referencias directas al santuario del Antiguo Testamento se encuentran en Apocalipsis? 35, y ahí están todos los versículos. Esas son referencias directas, donde menciona alguna palabra que tiene que ver con lo que se hacía en el santuario. Si no comprendemos la estructura de un libro, nunca lo vamos a entender. Si usted lee un salmo como leería una historia, no lo entiende. Si usted lee un libro de sabiduría, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, como leería un salmo, nunca lo va a entender. Por tanto, es muy importante que entendamos la estructura que tiene un escrito. Hay muchos géneros literarios,
están las historias, las poesías, sabiduría, los textos legales, los textos sapienciales. Y ese es uno de los problemas por los que no entendemos bien la Biblia, porque no sabemos algunas características de los géneros literarios. Ahora bien, todo el Apocalipsis está montado encima del santuario. ¿Se había dado cuenta de eso? Algo estudiamos en la lección. Pero ¿de qué manera está montado? Vamos a ver algunos aspectos. Se habla muchísimo del santuario en el libro de Apocalipsis, por tanto hay que tener un conocimiento básico de qué cosa era el santuario. Pasamos a la otra vista, vamos a ir pasando rápido. Por ejemplo, se mencionan todas las fiestas del santuario: la Pascua, las primicias, las trompetas, el día de expiación, la fiesta de las cabañas. Yo quiero que se detengan a mirar una cosita, mira a la vista antes. Los que más o menos conocen esta fiesta, y ahora vamos a entrar, que ahí es donde vamos a trabajar. Están mirando que del capítulo 7 al 14, el 14, el 19, a medida que va avanzando el libro, también las fiestas van avanzando. O sea que cronológicamente nos vamos acercando a las últimas. Eso es un detalle. Se hace referencia a todas las festividades del santuario. Pasa ahora, por ejemplo, el libro de Apocalipsis tiene 7 grandes escenas. La primera serie de los sellos, de las iglesias, de los sellos, de las trompetas, y las otras 4 grandes partes de la visión del conflicto. Antes de comenzar, por ejemplo, antes de las 7 cartas hay una imagen del santuario. Antes de los 7 sellos hay otra imagen del santuario. Se presentan varios versículos. Vamos a mirar la primera de ellas en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, para que entiendan lo que quiero decirles. Capítulo 1, versículo 10. Dice Juan: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta, que dijo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias, a todas esas iglesias. Y dice Juan: me volví para ver quién hablaba, y vuelto vi ¿qué cosa? 7 candelabros. ¿Qué les recuerda rápido a ustedes? Y en medio de los 7 candelabros vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba ¿a dónde? A los pies, y tenía la cintura, pecho en la Biblia de cintura, vestido ¿con qué cosa? Con un cinto de oro, su cabello era blanco y sus ojos como llama de fuego. ¿A quién vio? Cristo vestido ¿de qué cosa? De sacerdote. Esa es la vestidura del sacerdote. Jesús andando en medio de 7 candeleros vestido de sacerdote. ¿Una imagen de qué cosa? Del santuario. A medida que el libro va avanzando, cada vez que comienza una nueva sección hay una imagen del santuario, pero esta imagen también va avanzando. Vamos a pasar a otro aspecto que quiero comentar con ustedes. ¿Sigue? Todos sabemos que Dios, cuando sacó al pueblo de Israel, o los que han leído la Biblia, en el libro de Éxodo, le dijo que construyeran un templo. ¿Sí o no? Y a ese lugar le llamó el santuario. Y ese santuario era el centro de la actividad religiosa del pueblo de Israel. La Biblia dice que así como había un santuario construido en la tierra, hay un santuario ¿dónde? En el cielo. Y que la actividad que se desarrollaba en el santuario terrenal era un símbolo de esa actividad que se realiza en el santuario celestial. Seguimos avanzando. Pasamos a la otra vista. Por ejemplo, la Biblia utiliza muchas de los aspectos del santuario y les da la interpretación. Por ejemplo, el cordero que se sacrificaba en el santuario era un símbolo ¿de quién? De Jesús. El pan y el vino de la Pascua, dice Mateo 26, que representaba ¿qué cosa? El sacrificio de Cristo, su cuerpo y su sangre. Así la luz, que era parte esencial de la fiesta de las cabañas. Muchos de los símbolos son interpretados en el Nuevo Testamento. Esto le atribuye un carácter simbólico a todo lo que sucedía en el santuario terrenal. Seguimos pasando. ¿Ven? Todo esto es un breve repasito. Ahora llegamos aquí donde nos vamos a estacionar.
¿Cómo estaba constituido este santuario? ¿Qué elementos eran de importancia? Si vamos a estudiar el santuario para entender el libro de Apocalipsis, porque no se puede entender Apocalipsis si usted no entiende el santuario, ¿qué cosa o qué aspectos son de primordial importancia? Una, la estructura que tenía ese templo. ¿Cuántos lugares básicos, en cuántas partes estaba dividido? En 3 partes. El atrio, ahora vamos a ver ahí una figurita para los que no lo han visto nunca, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y cuántos muebles contenía? 6 muebles. Si están leyendo no se pierden, van respondiendo bien la pregunta. 2 en el atrio, 3 en el lugar santo y 1 en el lugar santísimo. Aparte de eso estaban los detalles de la confección de cada uno de los aposentos y de los muebles. Todo eso tenía un mensaje que estaba oculto ahí dentro del santuario. Otro aspecto importante del santuario era el servicio diario, todos los días. ¿A qué hora por la mañana? A las 9 de la mañana. ¿Y a qué hora por la tarde? A las 3 de la tarde se sacrificaba un corderito y este sacrificio iba acompañado de comidas y bebidas. Eso era todos los días. Y el israelita que vivía lejos, que no vivía allí en Jerusalén, a la hora que se realizaba este sacrificio, se inclinaba, oraba de frente o en dirección hacia el santuario, confesaba sus pecados y le era válido y acepto delante de Dios. Pero no solamente estaba el servicio diario. Bueno, diariamente también las personas podían venir a traer ofrendas o hacer sacrificios especiales por algunas peticiones especiales. Pero lo regular, lo que nunca faltaba, era el sacrificio diario en la mañana y en la tarde. Pero además de las cosas diarias, había 7 fiestas anuales. Leen el libro de Éxodo y lo ven allí, Levíticos 23, leen las 7 fiestas anuales. En estos días especiales el pueblo debía reunirse y debía hacer un culto religioso y adorar a Dios como pueblo, como nación escogida. De esto se constituía el santuario. ¿Qué importancia tenía esto? Dios le dedicó años instruyendo a su pueblo para que hicieran esta estructura. ¿Para qué? ¿Perdió tiempo Dios? Les hago una pregunta. Entre los años 15 en el tiempo de Cristo, 15 después de Cristo y el año 50 después de Cristo, en Israel se levantaron al menos 35 personas diciendo que eran el Mesías. ¿No lo sabían? La Biblia menciona por lo menos 4. Al menos 35 personas diciendo que era el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Todavía los israelitas que no aceptan el cristianismo están esperando el Mesías. ¿Sabían eso? Sí. ¿Por qué usted cree que esa persona que se hizo llamar Jesucristo es el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento? ¿Se ha puesto a preguntar por qué no fue Bar Jesús? ¿Por qué no fue Barrabás? ¿Por qué no fue Judas el sicario? Entre algunos nombres que recuerdo. ¿Por qué? Estas personas hicieron mucho de lo que decía el Antiguo Testamento. ¿Saben por qué cosa yo creo que fue Jesucristo, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento? Por el santuario. El santuario era una representación simbólica de la vida y la obra de Cristo. El santuario tenía el objetivo de ser un instrumento didáctico, enseñarle a Israel cuándo, cómo, dónde y por qué el Mesías debía de nacer y cómo el ser humano debía relacionarse con el Mesías para obtener la salvación. Era una maqueta de la salvación. Vamos a entrar ahora a repasar cómo es que el santuario es una maqueta de la salvación
y por qué está íntimamente relacionado con Apocalipsis. Pasemos entonces, esa es la estructura arquitectónica del santuario. Todo lo que está dentro del velo blanco se llama, ¿qué cosa? El atrio. Y la pequeña tienda, que era más o menos desde allá, desde la puerta aquí atrás, y estaba dividido en 3 partes. 1/3 era el lugar santo y 2/3, un tercio el lugar santísimo y 2/3 el lugar santo, era el santuario propiamente dicho. La otra vista les muestra algo. Mírenlo, imagínense que usted está entrando por el atrio y sigue directico al lugar santísimo. ¿Cuántos muebles ve ahí? ¿Cuántos muebles ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una curiosidad nada más. ¿Qué imagen forma? No sabemos. Yo digo una cruz. Forman una cruz. La cruz, no sé si era el objetivo de Dios, pero miren qué bien estaban dispuestos así en forma de cruz. Cuando uno entraba al atrio, lo primero que se encontraba era el altar. Después había una fuente. Después, a la mano izquierda, se encontraba un candelabro, que era una pieza de oro completa, la única que era de oro completa, con unas lamparillas que alumbraban un cofrecito más o menos así, donde había 12 hileras, 12 pilitas de panes que se cambiaban todos los sábados, y más adelante un altar donde se ofrecía incienso que se quemaba diariamente. Y en el último lugar, después de una cortina, estaba lo que los judíos consideraban el mueble más sagrado, el arca del pacto, y adentro estaban las 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, el problema es, ¿por qué eso? ¿Qué importancia tenían esos 3 compartimentos y esos 6 muebles? Vamos a aclarar otro punto más. A ver, ¿qué simbolizaba el altar? ¿Qué se hacía en el altar? Se mataba el corderito. ¿Y cómo se mataba al corderito? Cuando una persona había pecado, venía y traía su animal. Imagínense que un cordero, aunque Dios había hecho provisión para que se trajera lo mismo un gorrión que un toro, dependiendo de las posibilidades económicas, para que nadie tuviese excusa de no venir al santuario y hacer el sacrificio. Entonces la persona se arrodillaba, el sacerdote arrodillaba al cordero y le daba el cuchillo, y la persona misma ponía una mano sobre el cordero, simbólicamente confesaba sus pecados y los pasaba al cordero y degollaba al cordero. El sacerdote cogía la sangre, rociaba el altar y la llevaba hacia adentro. En la Biblia, el altar, y ustedes pueden buscar las citas que vimos anteriormente, es un símbolo de ¿qué cosa? De la muerte de Cristo, y cómo se aplica al ser humano, es un símbolo de la entrega y la conversión que el ser humano hace a Jesús. El servicio diario representaba la manera como el ser humano, como Dios había dispuesto, que el ser humano se salvase individualmente, personalmente. Y lo primero que hace el ser humano cuando choca con el mensaje del Evangelio es ¿qué cosa? Aceptarlo y hacer una entrega de su vida a Jesús. Y a esto la Biblia le llama el milagro de ¿qué cosa? De la conversión. La persona tiene que ser convertida. La persona tiene que hacer la decisión de darle el control de su vida ¿a quién? A Jesús. Y así nace un cristiano. Usted viene a la iglesia, participa en la iglesia, se bautizó en la iglesia, pero no le ha entregado el control de su vida a Cristo. Usted no es un cristiano, usted es un religioso. Cristianismo comienza en el altar. Una cosa curiosa es que el altar era un mueble tan grande que todos los demás muebles cabían dentro de él.
porque en la cruz está contenido todo el misterio de la salvación de Dios. Pero después venía una fuente. Después que usted ha sido convertido, que usted decide escribir una página en blanco, entonces ¿qué sucede? Usted acepta el perdón de Dios por sus pecados. Y es como si la sangre de Cristo hiciera ¿qué cosa? Limpieza. Y la fuente que estaba llena de agua, el sacerdote se lavaba las manos, la persona que hacía el sacrificio se lavaba las manos y simbólicamente estaba representando que había sido limpio, que su pecado había sido traspasado al Cordero y que ahora estaba limpio en la presencia de Dios. Posteriormente, entonces estaba en condiciones de entrar al lugar santo. Y cuando entraba al lugar santo, primeramente a la izquierda estaba ¿qué cosa? El candelero, ¿no? Deja que yo te diga para que lo ponga. A ver, ¿qué simbolizaba entonces el candelero? ¿Cuál es el otro paso que sigue en la vida espiritual? Después que usted aceptó a Jesús, simplemente conoció lo básico del Evangelio y dice: Señor, te voy a entregar mi vida, pase lo que pase. Señor, perdona mis pecados, acéptame y dame una página en blanco para que mi vida se cuente de aquí en adelante y mi nombre sea escrito en los libros del cielo. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué le da Dios además de la limpieza espiritual? Le da la unción del Espíritu Santo. Y el candelero es un símbolo del Espíritu Santo que le es dado para que capacite a la persona y lo guíe día a día mientras se prepara para el reino de los cielos. La unción del Espíritu Santo es esencial para que nosotros tengamos la capacidad de percibir las cosas de Dios, para que podamos escuchar la voz de Dios, para que sintamos el deseo de caminar con Dios y de creer en Dios. Pero el Espíritu Santo, el candelabro, alumbraba hacia el frente, ¿hacia qué? Hacia la mesa de los panes. Y en la Biblia Jesús dijo que el pan representaba ¿qué cosa? Sí, esa es una de las citas. Jesús dijo, ¿qué cosa? ¿No les dio Moisés? Yo soy el pan de vida. Y muchas veces comparó el pan con ¿qué cosa? Con la palabra de Dios. Así que el pan tiene un doble símbolo en las palabras de Jesús. Simboliza a Jesús y simboliza ¿qué cosa? Su palabra. ¿Y cómo unimos esto? La palabra de Dios que me muestra a Cristo. Así que la mesa de los panes de la proposición son un símbolo de los medios o de uno de los medios de salvación. ¿Cómo se salva el ser humano? ¿Me lo pueden resumir en una frase de 7 palabras? ¿Cómo se salva el ser humano? Objetivamente. No es por gracia, no es por fe, ¿qué cosa es gracia? Eso es subjetivo, eso no es medible. El ser humano se salva pasando tiempo de calidad con Dios. Cada una de esas palabritas hay que entenderlas en su momento. Y lo primero que hace un cristiano es ¿qué cosa? Pasar tiempo de calidad con Dios a través de ¿qué cosa? Del estudio de su palabra. Hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero no estudian ¿qué cosa? La palabra de Dios. Usted no puede ser cristiano y no sentir deseos de estudiar la palabra de Dios. Si una persona se levanta por la mañana y no tiene deseos o no saca tiempo para estudiar la palabra de Dios, no le motiva el estudio de la palabra de Dios, esa persona no está ungido por el Espíritu Santo y no está caminando hacia el reino de los cielos. Porque lo primero que el Espíritu Santo hace es iluminar nuestra mente y dirigirla ¿qué cosa? Hacia su palabra. Pero después viene un altar del incienso. Y el libro de Apocalipsis dice que el altar simboliza ¿qué cosa? Las oraciones de los santos. Gracias, hermano, que se dio cuenta. El altar es un símbolo de ¿qué cosa? De lo otro, el otro medio con el cual yo tengo comunión con Dios. ¿Cómo se tiene comunión con Dios? ¿Cómo se relaciona una persona con Dios? Conversando, estudiando la Biblia, la escucho y orando, converso con Él.
Por eso el próximo mueble es ¿qué cosa? El altar del incienso. ¿Ves? Que simboliza la comunión con Cristo a través de ¿qué cosa? De la oración. Y finalmente, si yo le entregué mi vida a Cristo, escuche, si yo le entregué mi vida a Cristo, si yo confesé mis pecados, si acepté el sacrificio de Cristo por mis pecados, si yo he comenzado bajo la unción del Espíritu Santo una vida de devoción, de estudio de la Biblia, de oración, de diariamente cuando me levanto por la mañana poner todos mis planes a los pies de Dios y dejar que el Señor me ilumine y guíe mi vida, finalmente llega el último mueble. ¿Cuál era? El arca del pacto. ¿Y qué contenía el arca del pacto? Las tablas de la ley de Dios, que son un símbolo de la santificación y de la transformación como resultado de la comunión con Dios. Eso es lo más importante del libro de Apocalipsis. La última gran crisis, como está descrita en Apocalipsis capítulo 13, que ustedes van a ver el jueves, va a ser un tema sumamente interesante, comprensible sobre todo para un norteamericano, porque aquí que va a comenzar la cosa tiene que ver específicamente con eso. Y eso que acabamos de ver ahí es la esencia de todo el último conflicto. Ese es el plan de salvación de Dios. Y estaba revelado ¿dónde? En el santuario. El único de los profetas de ese tiempo que predicó sobre eso fue Jesús. Si los muebles y los departamentos del santuario eran un símbolo, según las Escrituras, de el proceso de salvación personal, desde que una persona conoce a Cristo hasta que experimenta la completa transformación, entonces las 7 fiestas anuales, ¿qué simbolizaban? Fíjense, dense en cuenta que los muebles son 6, las fiestas son 7. Las fiestas están completas, pero los muebles todavía no están completos. ¿Por qué? Porque el proceso de la santificación, bueno, pónganle ustedes la pimienta. Cada uno puede decidir por qué no están completos. Pero Dios podía haber puesto 7. Pero mientras usted está experimentando este proceso, todavía falta un mueble. ¿Dónde estará? Pasamos entonces a la fiesta. Las fiestas eran las siguientes, se las comento rápidamente. La Pascua se cogía un corderito, toda la familia la comía, no sé si ustedes lo conocen muy bien, si han visto la película de los 10 mandamientos, la comían con hierbas amargas, muy bien. Durante 7 días, ahí habían 7 sábados ceremoniales, que esos podían caer miércoles, en martes, en jueves, en cualquier día, en sábado, y eran sábados, casi nunca caían en sábado, estaban afuera, cuando más coincidía 1 o 2. Bien, entonces se comían panes sin levadura, toda la levadura se guardaba. Y entonces, el último día de la fiesta se recogían los primeros frutos del campo. La Pascua se hacía el 14 de Nisan, del primer mes de los judíos, que era más o menos en marzo o abril, finales de marzo, principio de abril, según el ajuste del calendario. Y 50 días después se realizaba la fiesta de Pentecostés, donde se hacía toda la cosecha. Las primicias eran los primeros frutos, los primeros que maduraron. Y el Pentecostés era ya comenzando con la cosecha. Después se esperaba todo un periodo largo, desde el primer mes al 7º mes. Y recién comenzado el 7º mes, comenzaba la fiesta ¿de qué? De trompetas. Se tocaban fuerte la trompeta por varios días, recordándole al pueblo de Israel, ¿que era qué cosa? El Yom Kippur. Y ese era el día del juicio. En ese día todos los pecados que simbólicamente estaban almacenados en el santuario iban a ser limpiados. Y había toda una ceremonia desde la mañana hasta la tarde. Ese era el único día de ayuno que Dios había establecido. Ese día ni se comía. Imagínense si era solemne. Finalmente, cuando acababa el Yom Kippur, comenzaba una fiesta por 7 días que se le llamaba ¿qué cosa? La fiesta de las cabañas. Las personas salían, hacían pequeñas tiendas de cabaña, las cabañas de palmas, de la palmera,
la tapizaban, le echaban trapo. Bueno, ya hoy en día ellos lo hacen un poquito más sofisticado, pero había momentos donde salían y cantaban salmos y agitaban las palmeras. Ahora, esas 7 fiestas, ¿qué significan? Bueno, pues el apóstol Pablo nos introduce al significado con una frase sencilla: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Biblia da por lo menos el significado de 2 fiestas: la Pascua y el Pentecostés. Si la Pascua representa el sacrificio de Cristo, entonces está más o menos representando lo mismo de los muebles. Las 7 fiestas representan los 7 acontecimientos más importantes en la historia de la salvación. Lo que Dios haría para salvar a la raza humana de manera general. Y comienza ¿con qué cosa? Con la Pascua. Lean el libro de Éxodo y vean Éxodo capítulo 12, todo lo que se hacía en la Pascua. Se sacrificaba el corderito, se comía con hierbas amargas. Todo tiene un simbolismo. Representa el sacrificio de Cristo, los sufrimientos de Cristo, la traición de Jesús, la manera como estaban vestidas. Todo tenía un carácter simbólico y decía cómo iba a morir el Mesías. Y así no murieron ninguno de los otros profetas. Así solamente, o pretendidos profetas, murió Jesús. Los ácimos pasan. Les digo de manera general, esto es varias horas para explicar por la Biblia, porque es la Biblia quien va interpretando básicamente toda la fiesta. La fiesta de los ácimos, de los panes con levadura, son un símbolo de la sepultura de Jesús. La próxima fiesta, las primicias, son un símbolo de su resurrección. Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Se van recordando de los versículos? Lo que a veces no los unimos juntos. El Pentecostés era un símbolo de ¿qué cosa? De... se me fue ahí. Pentecostés. En el Pentecostés, ¿ustedes recuerdan qué pasó? Comenzó a funcionar el santuario celestial y el apóstol Pedro en su gran sermón dijo que Cristo había sido entronizado, que estaba siendo ungido con el Espíritu Santo y el aceite había descendido a la tierra y simbólicamente le había dado poder a la iglesia. Y la última fiesta del verano daba inicio a toda la historia del plan de salvación, cuando Jesús comenzaría a interceder y la iglesia cristiana empezaría a cumplir la misión que Dios le había dado. Pero después viene la quinta fiesta, que ya al final del año. Estas 4 fiestas debían comenzar al principio del año. Las otras 3 cerraban el año. Estas 4 fiestas simbolizaban lo que Dios haría con Jesús específicamente, iniciando el proceso de salvación. Las últimas 3 simbolizaban lo que Dios haría por la humanidad de manera general para terminar de salvarla. Y comienza con la fiesta de las trompetas. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, la referencia del santuario, la fiesta de las trompetas están en torno a las cosas o las fechas de paralelas al libro de Daniel con relación a la fecha de Daniel capítulo, no sé cómo de explicárselo. A ver, tiene 4 secciones, pero cuando se mencionan las trompetas, los acontecimientos están íntimamente relacionados con los acontecimientos de Daniel capítulo 8. Y el versículo de Daniel 8:14 habla de los 2300 días. Quien no lo ha estudiado no se lo puedo explicar detalladamente, pero esa fecha, los adventistas del séptimo día, o esa profecía, creemos que tuvo su cumplimiento ¿en qué año? 1844. Y cuando el libro de Apocalipsis empieza a utilizar las imágenes de la trompeta, lo vamos a ver, todo eso lo vamos a ver detalladamente. Entonces están en torno a los acontecimientos de la fecha de 1844. ¿Por qué? Porque en 1844, según la profecía bíblica, comenzó ¿qué fiesta del Antiguo Testamento? El Yom
Kippur, porque Daniel dice, y hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces ¿qué cosa? Comenzará. La frase que utiliza, el santuario será purificado, quiere decir ¿qué cosa? Día de expiación, Yom Kippur. ¿Ok? Gracias. Entonces, la fiesta de las trompetas anunciaba que el día de expiación iba a comenzar. Y si el día de expiación era el juicio celestial, y ese fue el mensaje del movimiento adventista, entonces las trompetas para nosotros simbolizan el gran movimiento adventista, no adventista del séptimo día, al movimiento adventista de principios de 1800, que empezó a dar un énfasis grande en la profecía y a hablar del juicio y de la segunda venida de Cristo, y durante 30 años estuvo predicando hasta que se puso una fecha. Finalmente Cristo no vino, pero entendieron que lo que la profecía señalaba era el comienzo de ¿qué cosa? Del Yom Kippur. Esa fiesta grande simboliza ¿qué cosa? El juicio, el inicio, la duración y los acontecimientos finales. La fiesta en Levíticos 16 es la fiesta más importante del Antiguo Testamento. Y cuando se acababa el Yom Kippur, venía la fiesta de la cabaña. ¿Qué cosa era? La fiesta de la cabaña, el pueblo hacía ¿qué cosa? Se alegraba. Salían afuera, fuera de sus casas, iban a ser botados de sus casas, iban a vivir en otras casas, se iban a alegrar, comían, saludaban, salían como nosotros le damos las manos unos a los otros, iban de un hogar a otro, mirando a las personas, no trabajaban durante esa semana porque se alegraban en la salvación que había Dios dado para ellos. Simbolizaba el triunfo final de los redimidos. Todo estaba ahí, en la maqueta del santuario. Cómo usted y yo nos salvamos personalmente y cómo Dios movería las piezas de este mundo para salvar al ser humano. ¿Todo se cumplió? ¿Sí o no? ¿Cristo fue sacrificado? ¿Cristo fue enterrado? ¿Cristo resucitó? ¿Comenzó su ministerio en el santuario celestial? ¿Se dio la fiesta de las trompetas? ¿Comenzó el Yom Kippur? ¿Ha llegado el de las cabañas? ¿Dónde estamos entonces? En el día histórico, en el plano histórico, estamos en la fiesta del Yom Kippur. Y Apocalipsis capítulo 12 comienza con la fiesta del Yom Kippur. O sea, da los previos y después se introduce la fiesta del Yom Kippur. Y es ahí donde vamos a ir trabajando, porque Yom Kippur representa simboliza los últimos acontecimientos de la historia de este mundo. Ahora, ¿qué cosa es más importante? ¿Lo simbolizado por los muebles o lo simbolizado por las fiestas? ¿Qué cosa? Ambos, ¿se dieron cuenta? Bien, si usted solamente comprendiera esto, que en 20 minutos estudiamos sobre el santuario ya. Si usted lo entiende, lo acepta, mira los versículos, no tiene que meterse un año estudiando el santuario. Esto es lo esencial. Pero el problema es que Apocalipsis está sobre el santuario. Y lo más interesante es que las imágenes de los muebles en Apocalipsis, a medida que van avanzando, eso sí lo vamos a ir mirando muy bien, a medida que va avanzando el libro, se presenta la imagen al principio del altar, después de la fuente, después del candelabro, y ya al final, en el capítulo 11, se menciona el arca. Y el arca se veía solamente ¿en qué día? En el Yom Kippur. Ahí es que comienza la fiesta. Las fiestas igual se van mencionando progresivamente. Así que el libro de Apocalipsis está tratando la misma temática del santuario, la historia de la salvación. ¿Cómo se salva el ser humano? Y esta es la pregunta clave. Todo lo que vimos, ustedes van a ver cuán importante es. La última crisis que la iglesia, el pueblo de Dios va a enfrentar sobre esta tierra es una crisis de si conoces y aceptas eso o no lo aceptas. Y vamos a ver de qué manera tan sencilla Dios lo explica en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo se salva el ser humano?
obedeciendo los poderes políticos y religiosos, haciendo penitencias y comprando el perdón. ¿Cómo se salva el ser humano? Siendo miembro de una iglesia o cumpliendo con lo que las personas instruidas dicen que es bueno socialmente. ¿Cómo se salva el ser humano? Aceptando la salvación ofrecida por Cristo. Y eso implica que usted entrega su vida a Él. Y cuando entrega su vida, le entrega lo más preciado para usted. ¿Qué es lo más preciado para el ser humano? Dígalo rápido. ¿Qué es lo más preciado para el ser humano? No, el pecado. Lo último que usted haría es ¿qué cosa? El pecado. Cuando usted entrega el pecado, lo entregó todo. Hay personas que prefieren perder la vida que perder sus pecados. Hay personas que el médico le dice, tienes que dejar de tomar, y no lo dejan. Tienes que dejar de fumar, y no lo dejan. Hay personas que saben que si siguen con la droga, se mueren. Hay personas que se saben que si siguen en adulterio, van a perderlo todo. Hay personas que saben que si siguen en la homosexualidad, van a terminar mal. Y en tantas otras cosas, hay personas que saben que si siguen siendo egoístas, violentos, indiferentes, lo van a perder todo. Otros ni siquiera lo consideran. Pero la evidencia palpable de que lo más importante para el ser humano no es la vida, sino nuestros pecados, para nuestra naturaleza pecaminosa, cuando usted entrega sus pecados, lo entregó todo. Muchas personas están dispuestas a sacrificar la vida por no apartarse de sus pecados. Y ese es el mensaje central del santuario. Lo primero que usted tiene que hacer es traer su pecado delante de Dios y confiar ahora en lo que Dios dice. Sacrificar su juicio, su conciencia, su concepto de lo que es bueno o malo, su concepto de lo que me conviene o no me conviene. Cuando llamaron a los 3 jóvenes hebreos o a Daniel, ellos no consultaron ni qué le convenía, ni qué decían las personas, ni qué les gustaba a ellos, ni consultaron sus temores. Ellos consultaron ¿qué cosa? Lo que Dios dice es lo que yo tengo que hacer. Y ese es el tema del libro de Apocalipsis, porque ese es el tema de la gran controversia entre el bien y el mal. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cuántos le hemos entregado nuestros pecados a Cristo? Algunos nada más levantan la mano. ¿Le habrás entregado realmente tus pecados a Jesús? ¿Qué cosa es pecado? Quizás no sepamos todos realmente qué cosa Dios considera como pecado, pero aquello que consideramos, ¿estamos dispuestos a entregárselo a Jesús? Ese es el mensaje central de Apocalipsis 12, 13, 14, 17, que son los capítulos que vamos a estudiar. Si le entregas o no tus pecados a Cristo. Si le entregas tus pecados, va a suceder una cosa. Si no le entregas tus pecados, va a suceder otra cosa. Porque a fin de cuentas solamente pasaban del Yom Kippur los que le habían entregado, ¿qué cosa? Sus pecados. Por tanto, este mensaje del santuario es central. Usted no empieza a estudiar profecía si no ha entendido esto, si no ha entendido las lecciones de la historia. Con esto en mente, vamos entonces a partir de mañana a considerar un último elemento más que es necesario que yo entienda. Y les dejo la pregunta abierta para que reflexionen simplemente, para que vayan a sus hogares y pregúntense seriamente si usted le ha entregado todos sus pecados a Dios. ¿Cuál es tu peor enemigo? ¿Quién es tu peor enemigo? Ok, esa la respondemos bien, pero esa no es la pregunta. La pregunta ahora viene: ¿quién es el peor enemigo del cristiano? ¿Quién es
el peor enemigo del cristiano? Esa es la pregunta que vamos a responder mañana. Ojalá Dios permita que lo que hemos estudiado hoy nos haya edificado espiritualmente y que usted aprenda a vivir por la palabra de Dios.